Bueno, siguiendo donde habíamos quedado, habíamos hecho el ciclo del juego y habíamos detectado cuando el jugador apretaba la tecla espacio dentro de saltar. Y ahora lo que íbamos a hacer en base a eso, íbamos a ejecutar la acción de que el dinosaurio saltara, o sea que se cambiara las coordenadas del dinosaurio, de nuestro personaje, y eso nos generaría una animación. Lo que vamos a hacer dentro de DinoSalta entonces es indicar en qué momento de la animación se va a ejecutar. Básicamente vamos a dividir el salto del personaje en 4 posiciones posibles, que van a ejecutarse 2 saltos hacia arriba, 2 cambios de posiciones hacia arriba, y después cuando el dinosaurio salta tiene que bajar 2 posiciones hasta volver a la posición original. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto? Primero que nada, DinoSalta le tendríamos que pasar, por supuesto, el mapa, porque el mapa nos sirve como referencia para saber la posición actual del personaje. Perdón, no le tengo que colocar esto. Y aquí tendríamos que recibir el mapa como tal, que tiene 30 columnas y 150... Bueno, perdón, 30 filas y 150 columnas. Ahora lo que tendríamos que hacer sería hacer 2 pequeños bucles. No se puede crear de distintas formas esto. Donde vamos a inicializar una variable llamada i de tipo int. Donde se van a ejecutar un bucle que se va a ejecutar mientras se esté saltando hacia arriba y otro mientras se esté saltando hacia abajo. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, que mientras i sea menor a 2, vamos a cambiar la posición consecutivamente una posición hacia arriba. O sea, una cierta cantidad de espacios hacia arriba, que nosotros tendríamos que configurar. Lo que ocurre acá es que vamos a llamar al dinosaurio, a la función dinosaurio que hemos creado, y la vamos a modificar ligeramente. Dado que el dinosaurio que nosotros dibujamos es estático, pero podemos modificar la posición donde esté dicho dinosaurio. Y le tendríamos que pasar el modificador de la posición. Al modificador de la posición le podríamos llamar posición, por ejemplo. Y podríamos hacer que cambie 6 posiciones, 6 filas hacia arriba. Y aquí le vamos a pasar la variable posición. Y aquí haríamos que posición sea igual a 12, o podríamos decir posición por 2 es igual a posición. Entonces acá tendríamos cuando es 0 y cuando es 1, cuando es 2. No, es 0 y 1. Tendríamos posición por 2 acá, 6, 12. Sí, eso estaría bien. Tendríamos lo siguiente, tendríamos 6 por posición inicial, que es 6, o sea, 12. Pero el primer cambio va a ejecutar un cambio de 6 filas hacia arriba. Lo que hace esto es que estamos cambiando, estamos diciendo que nos movamos 6 filas hacia arriba en el primer bucle, y luego que se vuelva a ejecutar va a mover 12 posiciones, 12 filas hacia arriba. Y después vamos a hacer algo similar pero hacia abajo, para que retorne a la posición original. Entonces ahora llamamos, como dije, a la función dinosaurio, le pasamos a la variable posición, pero el dinosaurio también tiene otra variable que es la variable tipo mapa, o sea, tipo char. Entonces acá le pasamos un mapa, y aquí tendríamos que hacer una pequeña modificación, dado que le tendríamos que pasar la variable posición, que es de tipo int. ¿Qué vamos a hacer con esta variable posición? Yo les dije que vamos a... bueno, le vamos a poner el nombre salto.
salto, para dejarlo más explícito. Piensen que originalmente la posición original de la cabeza está en determinada columna, ¿ya? Y si todas esas posiciones yo las modificamos en la misma proporción, nos va a quedar una figura que siga siendo uniforme, o sea, que siga siendo contigua. Solamente que le vamos a cambiar todas hacia otra posición. Por ejemplo, aquí tenemos que el inicio de la cabeza parte en la coordenada 17.20 y así sucesivamente las otras. Vamos a moverla en la misma proporción cada una y esa proporción va a ser equivalente al salto que nosotros estamos recibiendo. Recordar que el salto inicial va a cambiarse de 6 posiciones y el segundo salto va a cambiar 12 filas hacia arriba. Entonces tenemos que cambiar esto en todas las variables acá. Podemos agilizar ligeramente esto si nosotros copiamos esto y simplemente nos dedicamos a copiar con control V. Esta es la fila, sí, y la otra es la columna, estamos bien. Van a ver que lo que se genera va a ser lo que deseamos. Acá me tienen que tener un poco de paciencia, dado que son unas cuantas posiciones que hay que modificar. Pueden notar que en la posición de la columna no se toca, dado que el dinosaurio se mueve siempre en las mismas columnas. No avanza, simplemente se mueve en la fila hacia arriba o hacia abajo. En estos primeros dos bucles estamos haciendo que se mueva 6 filas hacia arriba y 12 filas hacia arriba consecutivamente. Esto nos genera el efecto de una animación, una pequeña animación. Las animaciones en general siempre son así. Simplemente tenemos que modificar acá y aquí y acá. Tenemos que modificar esto igual. Son bastantes modificaciones que tenemos que hacer solo por agregar una variable. Pero es bastante simple la idea detrás. Y luego tendríamos que hacer... No tendríamos que volver a escribir esto mismo porque lo único que estamos integrando acá es el nombre de la variable y después simplemente tenemos que modificar su valor. Después tendríamos que hacer que salto en vez de 12 valga 6 y después que valga 0. Y eso retornaría a la posición original del personaje. Era más largo el dinosaurio de lo que pensé. Esto en otros lenguajes de programación más orientados a cosas más gráficas se hace por medio de la animación de personajes que ya están dibujados en archivos podría ser .png o otros. Pero acá estamos haciendo el proceso de dibujado de forma manual en la consola de comandos. ¿Cuántos quedan? Quedan 25, 26 y no, quedan estos dos solamente. Tienen que tener un poquito de paciencia. Y al tiro les mostraré cómo... Acá me equivoqué. Cómo queda el resultado de los primeros dos saltos. Control Z. Acá me equivoqué. Estamos terminando esta parte.
Solo nos quedan estos últimos 4, creo, 5. Esta parte generalmente yo la hago fuera de cámara por lo mismo, porque es algo monótono agregar todas estas variables. Más que nada sobre todo el proceso de dibujado, pero es para que entiendan cómo funciona. Ya, hemos agregado los primeros 2 bucles. ¿Sí? Ahora lo que pasaría es que se modificaría el dinosaurio, pero creo que no se dibujaría, no se mostraría los cambios de forma en el momento en que se ejecuta. Para mostrar los cambios tenemos que llamar al método llamado mostrar mapa, si no me equivoco. Y aquí tendríamos que, después de hacer el redibujado del dinosaurio, hacer que se muestren los cambios. Modificamos las variables después, esto puede... ¿sí? Y ahí se mostraría, pero probablemente nos tire un error dado que dinosaurio le modificamos una variable y algunos métodos utilizaban esto. Pero corrijamos esto de a poquito. Nos tira el error de que... y está bien. Posición. Por alguna razón posición lo coloqué con acento acá. Dinosaurio mapa. Vieron, acá el error que yo les decía. Que acá tenemos que darle un valor de referencia inicial. Va a ser 0 para que si nosotros nos vamos acá, salto va a valer 0, así que va a conservar la posición original que yo le había declarado a esto. Y creo que es el único que... Ya, veamos qué es lo que ocurre ahora. Nos alcanza a apreciar, bueno, se sobreescriben los dinosaurios, porque otra cosa que tenemos que hacer, si nosotros retornamos al inicio, ven que ahí está el dinosaurio original. Tras apretar un salto, ahí está saltando, pero se nos olvidó borrar la posición del dinosaurio original, y aquí se está generando el tercer dinosaurio. Tenemos que borrar tanto este como este dinosaurio. Y después queda así volando el dinosaurio. ¿Por qué razón? Porque no hemos declarado la gravedad, o sea que vuelva a la posición original después de llegar al punto más alto. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Sería borrando la posición original del dinosaurio cuando se ejecuta, termina de ejecutar un salto. ¿Cómo haríamos esto? Tendríamos que llamar a... podría ser un... crear mapa. Recuerden que crear mapa, creamos un mapa vacío. Podríamos llamar a esta función. Y esto lo tendríamos que ejecutar dentro de este método. Antes de llamar a dinosaurio, haríamos un barrido del mapa. Crear mapa recibía parámetro de mapa, creo. ¿Vieron? Ahora no se nota que está saltando, pero en esencia está saltando. Podemos implementar otra cosita más, que sería el System CLS, que nos permite refrescar la pantalla. Y otra cosa más que podríamos hacer sería dibujar el suelo sobre el que está situado el dinosaurio, para ver si va modificándose o no la posición del mismo. Vamos a hacerlo primero, dado que es lo más rápido. El System CLS lo podríamos hacer... podría ser acá, si no me equivoco. System CLS. System CLS es una función que nos permite refrescar la pantalla, borrar todo lo anterior y solamente escribir el último mapa. ¿Vieron? Se va modificando la posición, pero no termina de bajar del todo porque no hemos implementado la función que nos indique que baje. Pero efectivamente pueden ver que
el dinosaurio salta, solamente que después no retorna a la posición original, entonces no termina de ejecutarse la animación. Para hacer eso tenemos que volver a crear un bucle while, pero esto va a ser más breve, porque lo que nos demoró más que nada fue escribir salto tantas veces, ¿sí? Para que se modificaran todas las posiciones. Aquí podríamos decir que i es igual a solamente para cerciorarnos, que i es igual a 2, y mientras i sea mayor a 0, vamos a ejecutar lo siguiente. Se va a refrescar la pantalla, se va a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a hacer que i disminuya en una posición, entonces esto va a ir disminuyendo en 1. Lo que va a pasar acá va a ser 2 por 2, 12. ¿Ya? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que en vez de valer 2, aquí valga 1. Y mientras esto sea mayor o igual a 0, se ejecute esto. Nos va a decir 2 por 1, porque iba a tener el valor de 1. 2 por 1, 1. 2 por 1, 1. La posición va a ser 1 y después se va a disminuir a 0. Va a disminuir a 0 y cuando vuelva a entrar a bucle va a ser 2 por 0 y ya no va a hacer nada más. Porque va a decir i es igual a menos 1 y va a salir del bucle. El primer dibujado del dinosaurio va a ser en la posición i1. Recuerden que esto llegó a valer todo y fue donde llegó al punto culmine. Si es 1, va a imprimirse el segundo dinosaurio, el primer saltito. Y si se llega a valer 0, va a imprimirse el dinosaurio original. Esto podríamos comprobarlo ahora. Si es que esto está bien razonado. Se me olvidó algo. Tenemos que estamos eliminando el dinosaurio original. Mientras si sea mayor o igual a 0, se va a ejecutar esto. Mostramos mapa, disminuimos la posición. Podríamos, para ver qué pasa, imprimir un system pause tal vez. Porque el dinosaurio se nos perdió de vista por alguna razón. Mientras si sea mayor a 0, creamos el mapa. Lo que estamos haciendo acá es que mostramos el mapa vacío. Dibujamos la nueva posición, que el i nos sirve para indicar la posición correcta. Creo que acá tendríamos que modificar la posición, se me olvidó. Acá la posición del dinosaurio está en 2 y quiero que la posición cambie a 1. Y luego quiero que la posición cambie a 0. Y el dinosaurio no debería perderse. Ahí está. Volvió a saltar. Ahí está. Como ven, la animación está semi fluida, pero falta corregir un detalle, el dinosaurio intermedio. Hay un dinosaurio que nos está dando problemas. Pero pueden ver más o menos que la animación se ejecutó correctamente. Sí, solamente nos falta el dinosaurio del medio que se nos perdió. Pero más o menos esta es la dinámica. En el siguiente video les traeré corregido este error y les mostraré cuál era el problema de por qué se ve tan brusca la animación. Porque hasta ahí va bien y después de repente cae de uno al suelo y debería ser más fluido. Otro problema que se puede notar en esto, que ocurre en este tipo de problemas, es cuando mostramos cuerpos que son muy grandes. Puede notar que cuando nosotros se genera una animación y se cambian todas las posiciones de los dibujitos individuales, que son estos puntitos, se nota un pequeño lapso en que se genera una especie de vacío y se ve mal un poco. Se ve como, ¿cómo podríamos decirlo? Como que tuviese lag el personaje. Esto puede arreglarse por varias formas.
La primera es un arreglo simple que nos permitiría que esto fuera un poco más fluido, lo bastante como para que no se notara. Y otra es usando herramientas más gráficas, que son cosas más adelantadas en C. O usar un lenguaje de programación específicamente orientado a cuestiones gráficas. Bueno, dicho esto, los espero en el siguiente video con la corrección y vamos a seguir con la dinámica de cómo se crea, cómo podemos hacer que el personaje mueva los pies de forma automática para que dé la sensación de que esté caminando. Y también yo creo que haremos el suelo, porque el juego del dinosaurio, si no mal recuerdan, tiene un suelo acá como base. ¿Ya? Y eso, los espero.